Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Terminado ayer el anuncio precioso de las bienaventuranzas, que nos muestran lo que sucede en la vida de alguien que ha acogido el mensaje del Señor Jesús, y que son signos no solo internos, sino externos. Recibir al Señor y hacer nuestro su mensaje nos compromete, nos lleva a tener un estilo de vida distinto, nos lleva, como decimos normalmente, a hacer la diferencia. En medio del mundo que nos ha tocado vivir tan convulsionado, tan violento, tan lleno de injusticias, un mundo que camina en medio de la oscuridad y de las tinieblas y que ha perdido el sentido y el horizonte de libertad que el Señor nos ha trazado, nosotros, los discípulos de Jesús, estamos llamados a hacer la diferencia. Y por eso, continuando la enseñanza que el Señor quiere imprimir en nuestro corazón, en el Sermón del Monte hoy nos dice: ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve más que para ser tirada afuera y pisoteada por la gente. La sal era un elemento precioso. Con ella se pagaba a los soldados, de ahí la palabra salario. La sal en el mundo agrícola se agregaba al abono para hacerlo más fecundo. Con ella se daba y se da sabor, se preservaba los alimentos de la corrupción, por lo que era símbolo de sabiduría, de amistad, de disponibilidad al sacrificio. Y como era un conservante, entonces significaba también aquello que hacía actual, concreto y perpetuo, por ejemplo, un contrato. Al decirnos el Señor que somos sal, nos indica que tenemos un saber y un sabor, saber y sabor, es decir, una sabiduría que es la de las bienaventuranzas, que nos capacita para, como la sal, disolvernos, para dar la vida amando al estilo del Señor, y al tiempo tenemos un sabor, una sustancia, un gusto especial, el gusto de sabernos hijos de Dios y hermanos de los demás, que nos debe preservar del pecado, del mal, del egoísmo, de la corrupción, que nos lleva a abrirnos a los demás venciendo el egoísmo, dando sentido a la propia vida y a la vida de aquellos que están a nuestro lado. En resumen, nos da la identidad de hijos de Dios en todo el sentido de la palabra, saber y sabor. Pero todo esto es real en la medida en que el don de las bienaventuranzas, es decir, la presencia de Cristo, se mantenga en nuestro corazón. Pues si perdemos el sabor de Cristo, perderemos también nuestra identidad, y entonces no amaremos, consecuentemente no serviremos para nada, y todo porque la semilla de la palabra sembrada no brotó, se secó o terminó sofocada con las consecuencias funestas que ya sabemos, que ya conocemos, recordando el texto del sembrador. Cuando en cambio preparamos el terreno, acogemos la palabra, aceptamos el mensaje de las bienaventuranzas, en ese momento nos convertimos en luz y hacemos que ésta brille e ilumine el mundo. Estaremos siendo fieles al deseo de nuestro Salvador cuando nos dice: ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos en los que están en la casa. El que conoce y se deja poseer por el amor de Cristo es luz, pues el Señor es la luz del mundo, y como tal ilumina, haciendo ver el error, la mentira de la codicia, del tener, del poder, del aparecer, y devuelve, como luz en cambio, el esplendor, la belleza del amor y de la verdad, del compartir en la fraternidad, y sobre todo con la luz se puede ver el rostro del hermano, y saber que vivimos en la misma casa. Una vida así llama la atención, seduce, y por eso se convierte como una ciudad, la Jerusalén celestial, que invita a ser visitada. Recordemos al profeta Isaías: vengan, subamos al monte de la casa del Señor, a la morada del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Conviene aclarar que ser luz y ser sal no significa hacernos notar, ser reconocidos, pues la velita no se preocupa de iluminar, simplemente arde y se quema, y haciéndolo ilumina. Cuando buscamos la visibilidad somos como un sapo que se infla para parecer más grande, pero el mismo sapo sabe que está lleno solo de viento, de nada más. En realidad, cuando intentamos hacer esto, no somos luz. Pero tenemos que entender que más que luz, lo que somos es lámpara. La luz es y siempre será el Señor. Y como lámpara iluminaremos solo cuando estemos encendidos por el fuego del amor del Señor.
y entonces podremos donar generosamente nuestra vida dando lo que somos, lo que valemos y lo que tenemos. Eso nos convertirá en pobres de espíritu, es decir, en ciudadanos del reino que el Señor Jesús nos propone. Finalmente, hablemos del selemín, que es otro término que se usa en el texto de hoy. ¿Qué era el selemín? Era una vasija de barro que servía para medir el trigo. Pues bien, encender una vela y taparla con una vasija de esa significa apagarla. Más bien se tendrá que colocar la vasija de barro boca abajo, sí, pero para que sirva como base, pues siendo de barro evitará los incendios. Una persona que es sal y luz se convierte en alguien espléndido, es decir, que resplandece, que brilla, que emana luz por su amor, por su generosidad, por su actitud pacífica y fraternal, porque comunica vida y ganas de vivir a la manera de Jesús, porque esparce el perfume maravilloso de Cristo por doquiera que vaya. Una persona así es un motivo de alabanza al Padre que está en los cielos. Dice la palabra, brilla así su luz delante de la gente, para que vean sus buenas obras y alaben a su Padre que está en los cielos. Pidamos al Señor que nuestro estilo de vida sea un motivo para dar gracias a Dios, para alabarlo, para bendecirlo. Los santos son eso. Cuando uno ve un santo, le da gracias al Señor porque en ellos ve el resplandor del amor de Dios. Que también nosotros seamos de ese tipo de personas que como las lámparas dejamos ver la luz de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.